Bueno, recibimos con mucho gusto a Eduardo Botinelli. Eduardo, lo habíamos anunciado antes, al principio del informativo. Bueno, hoy nos vas a contar cuál es el resultado de la encuesta referente al plebiscito constitucional propuesto por Jorge Larrañaga. Sí, hasta el momento no habíamos publicado ninguna encuesta relativa al plebiscito, es la primera vez que la publicamos, y la idea es ver, bueno, cuál es la posición que la población tiene con respecto a el plebiscito Vivir sin Miedo que se va a estar justamente votando junto con las elecciones nacionales. Es importante marcar que el voto es solamente por el sí, el que no vota, el que no quiere votar, no deposita ninguna papeleta, es decir, no existe el voto por el no. Vamos directamente entonces a ver el primer gráfico, donde del lado izquierdo lo que tenemos es los que dicen que sí seguro votarán la reforma constitucional impulsada fundamentalmente o inicialmente por el sector de Larrañaga y que luego está siendo apoyada por otros candidatos y no apoyada por otros, ¿no? Que luego vamos a ver un poco el apoyo de ese tema, sí, porque aparecieron en el escenario actores nuevos vinculados a la reforma, hablando con insistencia, como por ejemplo Sanguinetti. Exactamente. Al principio había estado bastante silencioso a propósito del tema y sin embargo ahora está planteándolo todos los días. Eso todavía no está recogido porque la encuesta es de principios de mes de octubre. Pero entonces lo que tenemos es un 40% que dice que sí seguro votará la reforma constitucional y tenemos otro 16% de voto dudoso. Si nosotros juntamos los dos, bueno, tenemos un potencial del 56%, la línea roja lo que marca es justamente la barrera que tiene que superar el plebiscito para ser aprobado, que es el 50%. Si nosotros miramos cómo se ha comportado habitualmente el electorado cuando entre las encuestas y lo que efectivamente vota en un plebiscito, lo que sabemos es que no todo el dudoso termina votándolo, no ha pasado en ninguna de las dos elecciones anteriores donde hemos tenido plebiscitos, sino más bien es en el entorno de la mitad de los dudosos que terminan volcándose al voto. Entonces, en este caso, en estos casos, es fundamental el en sobre y que quienes están con dudas y deciden votar, busquen la papeleta. Porque si no, claramente es mucho más proclive el voto seguro que el voto dudoso a llevarse adelante, ¿no? Ahora, Eduardo, si se da lo que vos acabas de plantear, es decir, más o menos la mitad de los dudosos van para un lado y la otra mitad va para el otro, la reforma no saldría. Bueno, quedaría en un lugar, 48%. Exactamente, quedaría en un lugar como ha pasado con los últimos plebiscitos, es decir, en el entorno del 48%. Esto no es un pronóstico, digamos, de no, esto va a votar el 48%, es decir, bueno, lo que tenemos es a principio de octubre, ahora vamos a ver cómo ha ido la evolución de esto, pero a principio de octubre lo que tenemos es que el 40% es seguro, el potencial son 16 puntos más, el comportamiento habitual ha sido es decir, que la mitad de los dudosos voten. Eso no quiere decir que sea el mismo comportamiento de lo que se viene dando. Lo que sí es claro es que está en un nivel que queda en un grado cercano al 50%. Esos puntos que le faltan o que le sobran van a depender justamente de la actitud proactiva del en sobre o la actitud proactiva de la búsqueda de la papeleta. Pero en principio es un escenario bastante cercano al 50%, inicialmente por el comportamiento anterior quedaría por debajo. Bien, vamos a ir a eso ahora, porque por lo que decíamos al principio, ¿no? A ver cómo se espera que repercuta la aparición de Sanguinetti en este asunto. Pero primero, si te parece, vamos a dar la gráfica que nos muestra la evolución de la intención de voto del plebiscito constitucional. Sí, lo que vemos en el gráfico que se muestra es como hasta junio el sí seguro estaba por encima de lo que está ahora, ¿no? Osciló entre el 44 y el 47%, y el sí seguro más el sí probable estuvo más o menos en 60%, algún punto por debajo, algún punto por encima
pero más consolidado que lo que sucede después de las elecciones internas, que hay un efecto. Hay un efecto del resultado de las elecciones internas que pega sobre el plebiscito, más la propia campaña que se desarrolla en contra de la reforma constitucional. Eso lo que muestra es una caída del voto seguro a la reforma, que lo ubica en el 40-41% que registramos en las últimas 3 mediciones, y el probable ha tenido un poco más de variaciones. En julio-agosto era de 14%, es decir, la suma de los dos del voto potencial llegaba a 55%. En agosto-septiembre estuvo más arriba el potencial en el 59% y ahora vuelve a 56%. Pero de nuevo con esa salvedad, es decir, tenemos un voto seguro del 40% y un voto dudoso que acumula otros 16 puntos. Bien. Eduardo, la caída se produce en junio, sí, ¿verdad? El 30 de junio fueron las elecciones internas. El promotor de esta reforma constitucional hasta el 30 de junio era precandidato y perdió. Ese haber perdido la interna pudo haber influido, pudo haber arrastrado a la baja a aquellos que estaban más decididos a votar la reforma antes de junio? Sí, probablemente hay un efecto del resultado mismo de la elección interna, es decir, del principal impulsor termina en tercer lugar en la interna del Partido Nacional, por lo tanto pierde fuerza de protagonismo. Al mismo tiempo se da que el escenario se limpia un poco, es decir, veníamos hablando de elecciones internas y esto era absolutamente secundario, por más que Larrañaga lo ponía en primer término. Digamos, se despeja un poco el escenario, hay menos candidaturas, se conforma el escenario preelectoral hacia la primera vuelta y este tema empieza a tomar una dimensión distinta, tanto en la opinión pública como en el sistema político, por posiciones favorables como por posiciones contrarias. Es decir, empieza a tomar fuerza también no solamente el movimiento a favor de la reforma, sino también el movimiento en contra de la reforma. Entonces, el conjunto de elementos son los que se pueden entender como factores que influyen sobre el comportamiento. Bien. Si estamos, vamos a la frutilla de la torta, porque esta gráfica que viene ahora, no la ponga todavía, director, que vamos a... No tiene desperdicio realmente, porque descubre o desvela o devela el comportamiento desglosado por partido político, hablando de los mayoritarios en cuanto a la intención de voto. Y hago toda esta aclaración porque está Cabildo Abierto, que no tiene representación parlamentaria, pero se ha colocado en el grupo de avanzada, por decirlo de alguna manera, por la intención de voto que está demostrando, reflejando las encuestas. Y sí, hay cosas muy interesantes acá. Sí, justamente lo que vamos a ver es cuál es la intención de voto al plebiscito según cuál es la intención de voto por partido. Entonces, lo que vemos es que entre los votantes del Frente Amplio, los que hoy eligen al Frente Amplio, el 15% dice que seguro votará la reforma constitucional. Y hay otro 10% que tiene dudas en votarlo. Esto puede llamar la atención, pero es un comportamiento similar a lo que pasó con el plebiscito de la baja de imputabilidad. Casi la quinta parte de los votantes del Frente Amplio en el 2014 votaron la reforma constitucional. Es decir, sorprende un poco, pero también es esperable en función del comportamiento anterior. Sí, es sorpresivo aún si dejamos afuera el 10% dudoso, porque en realidad si intentamos colocarle un título grandilocuente o llamativo, esa cosa que muchas veces queremos hacer los periodistas, decimos, bueno, el 25% de los frente amplistas va a votar la reforma. Sí. Eso estaría un poco inflado. Es inflado. ¿Está? Sí. Pero así todo, si decimos el 15%, más allá de que vos hablás de los antecedentes de la baja de la edad de imputabilidad, es llamativo igual. ¿Puede haber alguna explicación del comportamiento de ese 15% de electores del Frente Amplio que dice, voy a votar esto? Sí, a ver, básicamente hay un reflejo de la población en que se acompañan un montón de medidas del Frente Amplio, pero no todo. Es decir, el electorado discierne una cosa de la otra, y en este tema, que está vinculado tanto como el que se plebiscitó hace 5 años,
cualquiera de los dos están directamente referidos a temas de seguridad. Y es el principal tema de preocupación de la población. Y bueno, la gente tiende a buscar algún tipo de solución, ¿no? Más allá de que estén o no de acuerdo los dirigentes políticos de su partido. Ahora, muy brevemente yo te voy a poner algo arriba de la mesa que no tiene base científica y quiero saber si vos le encontrás alguna base científica. Hemos hablado muchas veces con varios compañeros aquí en el canal y en distintos foros de reflexión en los que uno participa, de que si se hubiese separado, en esta propuesta, en este paquete que armó Larrañaga, si no estuviese la creación de una Guardia Nacional militarizada, es decir, si estuviese solamente el cumplimiento total de las penas, la cadena perpetua revisable a los 30 años y los allanamientos nocturnos, capaz que tenía mayor cantidad de votos, porque da la sensación de que el mayor rechazo está en las fuerzas militares desarrollando tareas de seguridad. ¿Le podés encontrar alguna base científica a esto? No, probablemente ¿sí? Entre los votantes del Frente Amplio, sí. Claro. Quizás también en algunos votantes de los partidos tradicionales, también. Y quizás ese mismo razonamiento aplica a los votantes de Cabildo Abierto. Claro. ¿No? Que si vemos de nuevo el gráfico, tenemos en los votantes del Partido Nacional un 61% que dice que sí seguro lo votará y un 20% que tiene dudas. En los votantes del Partido Colorado es el 52% que seguro vota la reforma y un 19% que aparece con un voto dudoso. Y los votantes de Cabildo Abierto, un 67% que sí seguro la votarían y un 17% que tienen dudas en votarla. Entonces, un poco haciendo el paralelismo que decías, claramente los votantes de Cabildo Abierto no ven hoy un problema vinculado a la militarización. Lo extraño es que justamente Cabildo Abierto y su candidato a presidente se oponen a la reforma. Ahí está. ¿No? Entonces ahí empiezan algunas hipótesis sobre cuáles son los elementos que la gente está poniendo arriba de la mesa al momento de decidir su voto, tanto como partido como por la reforma constitucional. En este caso, la reforma constitucional, claramente en el sector de la oposición se están buscando a partir de esta reforma constitucional, algún tipo de solución al principal problema de preocupación. Ahí está. La ficha técnica señala que la encuesta fue realizada del 2 al 8 de octubre y son unos 1.004 casos, 502 por telefonía fija, 502 por telefonía celular. ¿Sí? ¿Querés agregar algún dato más? No, simplemente personas en condiciones de votar en las elecciones y con un margen de error de más o menos 3,2%. Bien, solo un segundo porque ya estamos llegando al final del espacio, pero habíamos quedado, no solamente por cumplir con la gente, sino que uno tiene la curiosidad. Una especulación te pido, una especulación en base a tu experiencia, a tu profesión. Sanguinetti irrumpió en este asunto a partir del lunes, creo que fue. Hoy estamos a jueves, empezó a estar presente en los medios, diciendo que al principio la miraba con respeto, pero que no estaba convencido, que no estaba muy de acuerdo, pero que ahora está empezando a mirarla con simpatía. Y además él mismo dijo, hay muchos sectores de mi partido que están ensobrando la papeleta para que sus votantes, sus electores, la introduzcan en la urna. ¿Qué se espera que algo produzca? Sí, probablemente tenga un efecto, no sabemos si es un efecto de crecimiento del apoyo a la reforma o un reordenamiento más vinculado al voto que a la reforma. Es decir, buscar captar votos hacia el Partido Colorado y hacia de personas que ya están a favor de la reforma, ¿no? Es decir, no aumentar el voto a la reforma no necesariamente implica un aumento de la intención de voto a la reforma, sino un realineamiento de los partidos, ¿no? Creo que puede ser más por ese lado. Clarísimo. Eduardo, te agradecemos. Te esperamos la semana que viene. Además, la semana que viene vamos a tener trabajo extra, ¿no? No, es la última, ya la está. Última semana, por lo menos de esta etapa. Es más intenso, sí, sin duda que sí. Bueno, te esperamos, nos seguimos viendo entonces. Nos vamos a estar por acá. Bueno.